Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de máquinas de estado finito y en particular vamos a continuar con el estudio de los autómatas de estado finito determinísticos. En esta clase vamos a estudiar a la aplicación que le vamos nosotros a dar a los DFAs dentro de esta clase, que es la de aceptadores de lenguaje. En esta clase vamos a unir los dos conceptos que anteriormente habíamos estudiado, ¿sí? Por un lado, habíamos estudiado el tema de lenguajes que están dados por gramáticas. Recuerden que las gramáticas nos dan al final un conjunto de reglas para producir un conjunto de strings. Esos strings, ese conjunto de strings, los llamábamos lenguaje. Por otro lado, habíamos visto ayer el tema de DFAs, que son un tipo especial de máquina de estados. Y el día de hoy vamos a estudiar la conexión que existe entre DFAs y lenguajes. Ok, entonces para esto vamos a revisar justamente lo que consiste en el proceso de verificar si un DFA acepta o no acepta una determinada cadena. Ustedes saben que, como había dicho, el lenguaje es un conjunto de cadenas o de strings, ¿ok? Y para saber si un DFA acepta un lenguaje, tendremos que ver si acepta cada una de las cadenas que forman parte del conjunto llamado lenguaje. Evidentemente vamos a empezar con el caso más simple, que es asumir, o más bien dicho, considerar una cadena nada más y ver si esa cadena es o no es aceptada por el correspondiente DFA. Luego, una vez que veamos cómo esto se realiza, pues podremos considerar todo un lenguaje que estará formado pues usualmente por más de una cadena. Ok, en esta parte vamos a hacer un poco algo que, o vamos a reiterar en hacer algo que ya lo hicimos en la clase pasada cuando hablábamos de máquina de estado finito. Ok, entonces, típicamente el DFA que nos van a dar va a estar representado a través de la digráfica correspondiente o su diagrama de transición, como también lo habíamos llamado. Ok, y con este gráfico y la cadena que tenemos que analizar, deberemos ejecutar el siguiente procedimiento. Ok, acordarse siempre que el recorrido de un DFA o de una máquina de estados finitos en general empieza siempre con el estado inicial. Entonces, la cadena que tenemos que analizar, voy a volverla a poner, es A, B, A y A. Ok, entonces, arrancando en el estado inicial, tengo que ver con el valor de entrada que es a qué estado llego. Entonces, ustedes pueden ver en el gráfico que estando en el estado inicial, que es sigma 0, si yo recibo una A, me voy a trasladar al estado final sigma 1. Entonces, esto, cuando recibe una A, me traslada al estado sigma 1, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces, con eso he procesado el primer elemento de la cadena de entrada. Luego, tengo que procesar el siguiente elemento. El siguiente elemento es una B. Estoy en el estado sigma 1. Cuando en el estado sigma 1 yo recibo una B, vuelvo al estado inicial, que es sigma 0, y eso es lo que voy a marcar. Entonces, de aquí me traslado o regreso, más bien dicho, nuevamente a sigma 0, y para llegar a sigma 0 recibí B. Una vez que estoy en sigma 0, si recibo una A, vuelvo a sigma 1. Entonces, como estoy recibiendo una A, vuelvo a sigma 1. Sigma 1 es un estado final. Okay, aquí estoy recibiendo una A. Y luego recibo de nuevo una A, donde cuando recibo una A, de sigma 1 paso a sigma 2, que también es un estado terminal. ¿Ok? Y de esa manera se ha procesado toda la cadena de entrada. ¿Ok? Con este árbol que ustedes ven aquí, que es el árbol
que es el árbol del recorrido del DFA para la cadena de entrada, A, B, B, A, B, A, ¿ok? Obviamente en este caso al árbol lo hemos dibujado en el sentido horizontal para ahorrar espacio. Bueno, si este recorrido termina en un nodo terminal, entonces diremos que este DFA acepta la cadena. Entonces, este es el nodo terminal o la hoja de este árbol del recorrido. Como esta hoja es un nodo de aceptación o un estado de aceptación de los dos que tienen, no importa cuál sea, basta que sea estado de aceptación, entonces este DFA sí acepta esta cadena. ¿Ok? Entonces, escribamos esto de aquí. Debido a que el recorrido del DFA termina en un estado de aceptación, entonces esta cadena es aceptada. Déjenme ponerle esto un poco más acá para que me quede espacio. Entonces, entonces la cadena ABAA es aceptada. ¿Ok? Listo. Entonces, espero que haya quedado claro cuál es el proceso que tengo que hacer. Tengo que construir un árbol de recorrido. A este árbol de recorrido típicamente le vamos a llamar simplemente recorrido. Entonces, debido a que el recorrido de este árbol, de este DFA para esta cadena, termina en un estado de aceptación, entonces esta cadena sí es aceptada por este DFA. ¿De acuerdo? Ok, entonces cuando nos pregunten, ¿este DFA acepta esta cadena? Tendremos que hacer este procedimiento y si la hoja en la que termina el DFA es uno de los varios estados de aceptación, si es que un DFA tiene varios estados de aceptación o en general, si es que el nodo final o la hoja es un estado de aceptación, entonces ese DFA sí acepta esa cadena, caso contrario no aceptaría esa cadena. Con esto ya ustedes pueden anticipar qué es lo que debemos nosotros hacer para saber si un DFA acepta un lenguaje. Tendremos que verificar si todas y cada una de las cadenas que forman parte del lenguaje son aceptadas por ese DFA. Evidentemente, queda claro de que saber si un DFA acepta un lenguaje va a ser mucho más complicado que simplemente ver si acepta una sola cadena. ¿Queda claro? Ok. Entonces la respuesta es sí. Este DFA sí acepta esta cadena. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ok, entonces, en el caso en el que no haya quedado claro o quieran ver este diagrama que nosotros hicimos, este recorrido que nosotros hicimos acá, de manera mucho más clara, pues aquí tienen la respuesta para que quede visualizado de mejor manera. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio como este, pero en este caso les voy a pedir a ustedes que realicen esto por su cuenta. De nuevo, tenemos un DFA expresado por este diagrama de transición. Este DFA ya lo utilizamos anteriormente. Y lo que nos piden es analizar si este DFA acepta o no acepta esta cadena. De hecho, nos dicen que no acepta esta cadena. Tenemos que demostrar que no acepta este DFA, esta cadena de entrada, que sería A, B, B, A, B, B, A.
Ok, simplemente a modo de repaso, a pesar de que ustedes ya hicieron esto, pues hagamos brevemente, ¿no? Entonces voy a poner de nuevo la cadena que tenemos que procesar, que es A, B, B, A, B, B y A. Y vamos siempre a empezar con el estado de inicio, que es en este caso sigma 0. Cuando recibo A y estoy en sigma 0, me traslado a sigma 1. Esto cuando recibo A. Luego recibo B estando en sigma 1 y si recibo B, me quedo en sigma 1. ¿Ok? Estando en sigma 1, si recibo una B, sigo estando en sigma 1. ¿Ok? Luego cuando recibo una A, estando en sigma 1, recibo una A, me voy al estado de aceptación sigma 2. ¿Ok? Luego estando en sigma 2, si recibo una B, me voy a sigma 0. Luego recibo de nuevo una B estando en sigma 0 y si recibo una B, voy a sigma 2. Cuando estoy en sigma 2 y recibo una A, vuelvo a sigma 1 y listo, ¿no? Este sería el recorrido. Entonces, dado que el recorrido no termina en un estado de aceptación, esta cadena no se acepta. ¿Okay? Entonces, esta cadena no se acepta. Y con esto estamos dando una respuesta a la pregunta que nos decía que si se aceptaba o no se aceptaba esta cadena. Espero que entonces esto quede claro para que puedan ustedes pues resolver problemas de FAs. Ok, vamos a ver dentro de FAs lo que se denomina un estado muerto o un estado trampa, que cuando analicemos recorridos, dependiendo del DFA que tenemos que analizar, podremos tener. Entonces, un estado muerto o un estado trampa de un DFA es un estado del que no se puede salir. De ahí el nombre de estado trampa, que creo que describe de mejor manera justamente lo que pasa cuando uno cae en estos estados. Entonces, para ver el caso de un estado trampa, consideremos el siguiente ejemplo. Nos dice que en este DFA, que ustedes pueden ver en este gráfico, en este DFA, el estado sigma 2 es un estado muerto o un estado trampa, ¿debido a qué? Supongamos que tenemos la cadena de entrada A, B, puedo poner lo que sea, ¿no? Pongamos B. ¿Ok? Y después pongamos A, B, esto simplemente como ejemplo. No importa que ponga aquí, en estos tres, no importa, el resultado en términos de caer en el estado trampa y no poder salir de ahí va a ser exactamente el mismo. Entonces consideremos esta cadena de entrada. Entonces para esta cadena de entrada siempre empezamos, recuerden, en el estado inicial, que en este caso es sigma 0. Cuando en el estado inicial recibimos una A, nos mantenemos en el estado de inicio, que es sigma 0. Luego recibimos una B, estando en sigma 0, si recibo una B, voy al estado de aceptación sigma 1. Luego estoy recibiendo una B. Eso me traslada, estando en sigma 1 y recibo una B, paso a sigma 2. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta que espero que quede claro para ustedes. En realidad, aquí debería dibujar dos aristas. Las dos irían de sigma 1 a sigma 2. La 1 sería con A y la otra sería con B. Sin embargo, para no dibujar dos aristas que parten del mismo nodo y llegan al mismo nodo, dibujo una sola y pongo con coma los dos valores iniciales
que me permiten trasladar desde sigma 1 hasta sigma 2. Entonces, esto significa, esta etiqueta A, B. Significa que cuando recibo A, paso de sigma 1 a sigma 2. Cuando estoy en sigma 1 y recibo una B, también paso de sigma 1 a sigma 2. ¿Ok? Por favor, tener en cuenta esta particularidad. Entonces, estoy en sigma 2, ¿ok? Y ya recibí la segunda B que tenía. Luego recibo una A. Entonces, cuando estoy en sigma 2 y recibo una, perdón, sigma 2 no es un estado de aceptación, disculpen, yo aquí puse erróneamente sigma 2 como estado de aceptación, es simplemente sigma 2. Cuando recibo una A y estoy en sigma 2, Mira, fíjense que, yo de de tu nuevo, país, a ver, por la favor, pandemia le enseñó, la Ana, pandemia le muteando enseñó el que micrófono. tenían que lavar los... Entonces, estando en sigma 2, si recibo una A, de nuevo, esta flecha de aquí, este lazo, me dice que me quedo en sigma 2. Si estoy en sigma 2 y recibo una A, me quedo en sigma 2. Si recibo una B, me quedo en sigma 2. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay manera de escaparse de sigma 2. Una vez que caigo en sigma 2, simplemente no puedo salir. Ese es el concepto de un estado trampa y eso es justamente lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, estoy en sigma 2 cuando recibo una A y luego si recibo una B, me sigo quedando en sigma 2. Y no importa si aquí esto sigue con A o con B, esto siempre va a quedarse en sigma 2 y no voy a poder salir de sigma 2. ¿Por qué sería importante salir de sigma 2? Porque lo que uno busca es llegar a un estado de aceptación. Pero si caigo en sigma 2, no puedo salir de ese estado trampa y por lo tanto, pues siempre voy a permanecer ahí. Entonces, este es el concepto de un estado trampa. Es un estado en el que si caigo, no puedo salir. ¿Ok? ¿Queda claro entonces el concepto de un estado trampa? Ya. Otra cosa importante también de mencionarles con respecto a los DFAs que debe quedar claro es, en los DFAs, para todo estado, siempre debo tener una flecha por cada valor del conjunto de símbolos de entrada. Obviamente, por la forma o por la aplicación, más bien dicho, a la que estamos destinando los DFAs, ya solamente usamos su diagrama de transición y nos hemos olvidado de indicar cuál es el conjunto de símbolos de entrada, cuál es el conjunto de estados, etcétera. Pero, por ejemplo, en este caso, el conjunto de símbolos de entrada son A y B. El conjunto de estados son sigma 0, sigma 1 y sigma 2. ¿Ok? El conjunto de estados de aceptación está formado por sigma 1, ¿ok? La función de transición, bueno, asumimos que está dada y el estado inicial es sigma 0, ¿ok? Estos serían los 5 elementos que definen este DFA que está expresado en este diagrama de transición. Lo que quiero que quede claro es que por cada uno de estos estados deben necesariamente haber una flecha por cada valor de entrada. Si estoy en el estado sigma 0, esta es la flecha para el valor de A, esta es la flecha para el valor de B. Estando en sigma 1, tengo dos flechas, pero dos flechas que parten del mismo nodo y llegan al mismo nodo. Cuando eso ocurre, las puedo juntar en una sola flecha o en una sola arista, pero tengo que indicar en la etiqueta que esta flecha representa la transición cuando recibe el DFA una A o una B. Entonces, para sigma 1 también hay una flecha por A y una flecha por B que se han juntado. Cuando se recibe sigma 2, tengo una flecha por A y una flecha por B. Las dos regresan a sigma 2 y como las dos regresan a sigma 2, se han juntado. Entonces, lo que quiero que quede claro es que en un DFA, en todo DFA, debe haber por cada nodo o por cada estado del DFA una flecha por cada valor de entrada. ¿Ok? Entonces, si uno quiere contar cuántas flechas va a haber, van a ser dos flechas que parten de este, dos flechas que parten de este y dos flechas que parten de este. ¿Por qué dos? Porque son dos valores de entrada. Serían 6. Más la flecha que denota el estado inicial, entonces serían 7 flechas. ¿Ok? Contemos 7 flechas. 1, 2, 3.
aquí hay 2, son 5, y aquí hay 2, son 7. ¿Ok? Listo. Entonces, este DFA está formado por 7 flechas. ¿Ok? Si dibujáramos por separado. Obviamente, cuando las comprimimos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 flechas, porque estas flechas de aquí se han fusionado para tener una sola flecha, pero que representa 2 valores de entrada. Repito, espero que quede claro este hecho, que es una propiedad que cumple todo DFA. Repito, por cada estado deben haber un número de flechas igual al número de valores de entrada que tiene el DFA. Tener en cuenta esa particularidad. No sé si tienen alguna consulta de esta parte. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ok, una de las cosas que nosotros vamos a tener que hacer de aquí en adelante es el tema de diseñar DFAs, ¿ok? Y el diseño de DFAs justamente consiste en encontrar un diagrama de transición con las características que les manifesté anteriormente, es decir, un diagrama de transición que represente un DFA, que acepte un determinado lenguaje sobre un determinado alfabeto. Aquí vamos a empezar haciendo nuestro primer ejemplo de diseño, donde nos piden que diseñemos o construyamos un DFA que acepte todas las cadenas que empiezan con 0, donde el alfabeto con el cual se van a construir las cadenas es el conjunto 0 o 1. En pocas palabras, aquí nos están pidiendo que construyamos un DFA que acepte un lenguaje donde todas las cadenas empiezan con 0. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y un 0 más, digamos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Pero estas no son las únicas cadenas que empiezan con 0, por supuesto. También puedo tener 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Desde luego, estas no son las únicas cadenas que empiezan con 0, porque también puedo tener 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hemos puesto ya en forma de conjunto algunas instancias de las cadenas que forman parte de este conjunto, que formarían un lenguaje, y lo que queremos construir en este caso es un DFA que acepte este lenguaje. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, empecemos a imaginarnos cómo sería este DFA. Entonces, en este caso, tenemos que, obviamente, poner un estado inicial. A ese estado inicial le podemos llamar Q0 o sigma 0. Vamos a usar sigma 0. Este va a ser el estado inicial. Ok. Entonces, ¿qué pasa si este estado recibe un 0? ¿Ok? Si este estado recibe un 0, ¿ok? Pasaría a un estado de aceptación porque la cadena se aceptaría debido a que empieza con un 0. Entonces, siendo ese el caso, pongamos aquí un estado de aceptación y a este estado de aceptación le vamos a llamar sigma 2. Ok, pero esto significaría, si es que solamente dibujo mi DFA de esta manera, implicaría que voy a recibir una cadena de longitud 1. Y aquí mismo estamos viendo cadenas de longitud de más de 1 que también son aceptadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si recibo después de un 0 o un 1? Si recibo un 0 o un 1, no importa qué es lo que venga después del primer 0, basta que haya recibido un 0, todas esas cadenas deben ser aceptadas. Para que esas cadenas sean aceptadas, tengo que quedarme en este estado de aceptación, no importa si recibo un 0 o un 1, ¿ok? Entonces estaría hasta ahí, digamos, hecho el diseño del DFA, pero este no es un DFA completo. No es un DFA completo porque para el estado sigma 0 ya tengo la entrada 0, pero acuérdense que la entrada en este caso es el alfabeto y el alfabeto tiene dos símbolos, 0 y 1.
Para sigma 2, ya tengo las dos aristas que las he fusionado para 0 y 1. Me falta entonces, en este caso de sigma 0, construir un estado o dibujar una transición hacia un nuevo estado cuando recibo un 1. Entonces, ¿qué pasa cuando recibo un 1? Cuando recibo un 1, este DFA no debe aceptar esa cadena. Entonces, esto me sugiere que yo debo dibujar una arista que parta de sigma 0, pero que no llegue a sigma 2, porque si recibiera un 1, lo aceptaría llegando a sigma 2. Entonces, para eso voy a crear otro estado que va a ser sigma 3, que no es un estado de aceptación, al que voy a trasladarme cuando, estando en sigma 0, reciba un 1. Ok, entonces, para sigma 0 ya tengo una flecha para 0, ya tengo una flecha para 1. Para sigma 2 ya tengo una flecha para 0 y otra flecha para 1 que las he unido. Para sigma 3 no tengo ni una flecha por 0, ni para 0, ni para 1. Entonces, para completar la definición del DFA necesito que de aquí partan dos flechas. El tema es a dónde deben partir esas dos flechas que me faltan dibujar desde sigma 3. Entonces, la forma en la que yo caigo en sigma 3 es cuando recibo un 1. Toda cadena que empiece en 1 para el problema que tenemos en cuestión debería ser rechazada. Entonces, aquí entro en el uso de esto que habíamos dicho, que es el estado trampa, y este sería un estado trampa, en donde en este estado voy a quedarme, no importa si recibo un 0 o un 1. ¿Ok? Entonces, este sería el DFA que acepta cadenas que empiezan con un 0. ¿Ok? Tomemos simplemente dos cadenas de estas que hemos puesto aquí. Tomemos esta, por ejemplo, y tomemos, no sé, se me ocurre esta de aquí y verifiquemos que son aceptadas. Obviamente, para decir que este DFA acepta este lenguaje, tendremos que ver si acepta todas las cadenas. Lo que vamos a hacer es simplemente ver si acepta dos de las infinitas cadenas que contiene el lenguaje. ¿Ok? Más adelante ya trabajaremos con un lenguaje entero. Entonces, veamos que acepta la cadena 000. Entonces, para la cadena 000, empiezo en el estado inicial, que es sigma 0. Luego recibo un 0. Cuando recibo un 0, me voy al estado de aceptación sigma 2. ¿Ok? Cuando estoy en sigma 2 y recibo un 0, me quedo en sigma 2. ¿Ok? Y de nuevo, cuando estoy en sigma 2, me quedo en el estado de aceptación sigma 2. Entonces, como este recorrido termina en un estado de aceptación, esta cadena se acepta. ¿Ok? Vamos con la segunda cadena que tenemos en cuestión. La segunda cadena en cuestión es 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, de nuevo, empiezo en el estado inicial sigma 0. Si recibo un 0, perdón, si recibo un 0, sí, estoy bien, paso a sigma 2. Cuando estoy en sigma 2 y recibo un 1, me quedo en sigma 2, que es un estado de aceptación. Si estoy en sigma 2 y recibo un 0, sigo quedándome en sigma 2. ¿Ok? Y finalmente, si recibo un 0, también me sigo quedando en sigma 2. Por lo tanto, como este recorrido termina en un estado de aceptación, también es aceptado. Ahora, pongamos un caso donde no se cumple. ¿Qué pasa si tenemos la cadena 1, 1, 0, 0? Entonces, en este caso, veamos cuál es el recorrido de este árbol, de este DFA, perdón. Ok, entonces en este caso tendríamos, empezamos en sigma 0. Cuando estando en sigma 0 recibo un 1, me traslado a sigma 3. ¿Ok? Cuando estoy en sigma 3 y recibo un 1, me quedo en sigma 3. ¿Ok? Cuando estoy en sigma 3 y recibo un 0, me sigo quedando en sigma 3.
Cuando estoy en sigma 3 y recibo un 0, me sigo quedando en sigma 3. Y ahí terminaría el recorrido de este DFA, ¿ok? Pero como este estado no es un estado de aceptación, entonces este DFA no acepta este lenguaje. De hecho, ustedes pueden ver que si yo recibo un 1, voy a caer en el estado trampa y sin importar qué venga después del 1, si viene un 0 o un 1, no importa qué es lo que venga, simplemente no hay forma de salir de ese estado trampa, es decir, no hay forma de llegar al estado de aceptación, por lo tanto, toda cadena que empiece con 1 va a ser rechazada. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando me piden diseñar un DFA, lo que yo tengo que hacer es pensar en cómo poner, en cómo diseñar este diagrama de transición, es decir, ver cuántos estados tengo que poner, cómo dibujar las transiciones o las aristas y, por supuesto, asignar o definir a un estado como el estado de partida y a al menos un estado como el estado de aceptación. Pueden haber más de un estado de aceptación, pero al menos uno debe ser un estado de aceptación. Y si necesito, puedo hacer uso de este recurso llamado estados trampa, que es estados donde si yo caigo, no tengo forma de salir del mismo. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, aquí yo les he puesto la solución dibujada de manera más elegante que en el caso anterior y con eso pues ustedes pueden verificar con los ejemplos que ustedes gusten que este DFA va a aceptar a toda cadena o a todo string que empiece con un 0. No importa qué longitud tenga, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo relacionado con el tema de DFAs, pero ahora obviamente aumentamos ya en complejidad la magnitud del problema, ¿no? Entonces nos pide, dado este DFA que ustedes ven aquí, que determinemos el lenguaje sobre el alfabeto 01 que es aceptado por este DFA, ¿ok? Entonces, justamente aquí ya nos dan el DFA, ¿ok? Que está completo. Y lo que nos están pidiendo es que encontremos el lenguaje, es decir, todas las cadenas que son aceptadas por este DFA. Cuando nos piden que encontremos todas las cadenas que son aceptadas por este DFA, lo que tenemos que buscar es plantillas, ¿ok? De cadenas que son aceptadas por este lenguaje, ¿ok? Entonces, listo. Por favor, revisen este ejemplo y traten de ustedes encontrar el lenguaje aceptado por este DFA. Muy bien, vamos a ver entonces cómo en este caso podemos, usando este DFA, determinar todas las cadenas que son aceptadas por este DFA y si ponemos todas estas cadenas en un conjunto, pues estaremos encontrando el lenguaje aceptado por este DFA. Ok. Lo primero que hay que darse cuenta es cuál es el estado inicial, ¿no? De este DFA, es este estado, y ver para dónde parten las flechas, las dos flechas que deben partir de sigma 0. Digo las dos flechas porque sabemos que el alfabeto es 0 y 1. Debe haber una flecha que parta de sigma 0 con 0 y debe haber una flecha que parta de sigma 0 con 1. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la flecha que parte de sigma 0 con 1 y esta la flecha que parte de sigma 0 con 0. De alguna manera esto nos muestra que hay dos caminos, ¿ok? Entonces vamos por el camino o vamos analizando qué es lo que pasa con este DFA cuando tenemos el camino que estando en sigma 0 recibe un 0. Entonces cuando estoy en sigma 0 y recibo un 0 paso a sigma 2, ¿ok? Entonces cuando recibo un 0 paso a sigma 2. ¿Qué pasa si en sigma 2 recibo un 0? Si recibo un 0, voy a este estado sigma 5. ¿Ok? Si estoy en este estado sigma 5 y recibo un 0 o un 1, me quedo en sigma 5. Entonces, fíjense que cuando estoy en sigma 5, no hay manera de escapar de sigma 5 porque esta flecha llega hacia sigma 5, no parte de sigma 5. Esta flecha de aquí llega a sigma 5, no parte de sigma 5. Entonces, sigma 5 es un estado trampa. Entonces, con esto sé al menos que la cadena
000 no es aceptada. ¿Ok? Entonces, sé que la cadena 000 no es aceptada, lo que es lo mismo, la cadena 000 no va a ser elemento de lenguaje aceptado por este DFA. Ok. Ahora, ¿qué pasa si estando en sigma 2, al cual llegué con un 0, partiendo de sigma 0, recibe un 1? Si recibe un 1, entonces llego al estado de aceptación sigma 4 y por lo tanto la cadena 0,1 sí sería aceptada. ¿Ok? Entonces anotemos eso también. 0,1 sí es aceptada. ¿Ok? Lo que implica que 0,1 sí es parte del lenguaje L. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo una cadena que después de 0,1 tiene algo más? Entonces, cuando recibo 0 paso a sigma 2, cuando recibo un 1 estoy en sigma 4. ¿Qué pasa si recibo un 0 o un 1 después de haber recibido 0 o 1? Si recibo un 0 o un 1 después de haber recibido la cadena 0, 1, me estaría trasladando sigma 5. Pero sigma 5 ya determinamos que es un estado trampa. De hecho, conviene escribir estado trampa, ¿no? Entonces, como este es un estado trampa, no hay manera de salir de aquí. Entonces, cualquier otra cadena que tenga algo más aquí, X, no es aceptada. ¿Ok? Entonces, esta cadena 0, 1, X no va a ser parte del lenguaje L. En este caso, X denota cualquier cadena de cualquier longitud de ceros y unos, ¿no? Entonces, X es una cadena de cualquier longitud. X es una cadena en el alfabeto 0,1. ¿Ok? Listo. Entonces, de este análisis que he hecho, la única cadena que se acepta es 0,1. Por lo tanto, 0,1 hasta ahora sería la única cadena aceptada por este lenguaje. Pero claro, me falta ir por el otro lado. ¿Qué pasa si empiezo ahora con un 1? Entonces, si empiezo con un 1, parto de sigma 0 y llego a sigma 1. ¿Ok? Entonces, estando en sigma 1, puedo recibir un 0 o un 1. Analicemos qué pasa cuando recibo un 0. Si recibo un 1, estoy en sigma 1 y recibo un 0, voy a sigma 3. Por lo tanto, la cadena 1, 0 es aceptada. Entonces, de este análisis, también diría que la cadena 1, 0 es aceptada. Sí es aceptada. ¿Ok? 1, 0 sí es aceptada. Ahora, ¿qué pasa si yo recibo algo más después de recibir este 0? Es decir, ¿qué pasa si tengo 1, 0 y cualquier otra cosa más? Es decir, ¿qué pasa si tengo 1, 0x o 1, 0y para no decir que es la misma cadena que tengo acá? Si yo tengo 1, 0y, caigo de nuevo en este estado trampa. Por lo tanto, 1, 0y no es aceptada. ¿Ok? 1, 0y no es aceptada. Donde y, en este caso, es cualquier cadena sobre el alfabeto 0,1. Cualquier cadena no vacía, por cierto. ¿Ok? Es una cadena no vacía. Y es una cadena no vacía, ¿no? Entonces déjenme anotar eso. Y cadena no vacía.
sobre el alfabeto 01. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, 1, 0, aceptado. 1, 0, cualquier cosa que le sigue después del 0, no se acepta. Ahora, ¿qué pasa si recibo un segundo 1? Si recibo un segundo 1, me sigo quedando en sigma 1. Entonces, aquí me voy a quedar tantos unos como haya y solo voy a salir de aquí al estado de aceptación cuando reciba un 0. Entonces, ¿qué otras cadenas se aceptan con este análisis que hemos hecho? Las otras cadenas que se aceptan es un número de unos determinado, ¿ok? Seguido de un 0. Entonces, estas cadenas sí son aceptadas. ¿Ok? Donde en este caso, este n es un número entero mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, estas son cadenas que sí son aceptadas, que tiene un número positivo de unos, un entero positivo de unos, seguido de exactamente un 0 al final o que terminan con 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aquí se recibe algo al final? Se recibe una cadena de cualquier longitud que sigue después del 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo cadenas de la forma 1, 0, y? Cadenas de la forma 1, 0, y no son aceptadas. Ok, entonces estas cadenas no son aceptadas, ok, donde el y es el mismo que dibujamos arriba. Y con esto pues ya tendríamos todas las cadenas que forman parte de este lenguaje, ¿no? Entonces 1, 0 sí es parte de L, 1, 0, y no es parte de L, 1, n, 0 sí es parte de L con n mayor o igual que 1, 1, n, 0, y no son aceptadas de nuevo con n mayor o igual que 1. Entonces, con esto, las cadenas que son aceptadas por este lenguaje son, por el ramal de 0, la única que se aceptaba es 0, 1. ¿Ok? Y por el ramal de y se aceptaba 1, n, ¿ok? 0, ¿ok? Donde o tal que n sea mayor o igual que 1. Este sería el lenguaje aceptado por este DFA. ¿Ok? Esta es la respuesta que hemos puesto acá. Es exactamente lo mismo que está aquí, nada más que hemos usado estamos diciendo, aquí hay una palabra, tal que esa palabra tiene la plantilla 10n con n mayor o igual que 1. Es exactamente lo mismo que está expresado aquí. ¿Ok? ¿Queda claro entonces en este caso cómo he determinado el lenguaje que es aceptado por este DFA? ¿Sí? Bien, entonces ustedes ya han visto una serie de problemas que puedo tener con respecto a DFAs. Me pueden preguntar si un DFA acepta una determinada cadena. Me pueden pedir que diseñe un DFA que acepte una cadena o un conjunto de cadenas. O como en este caso, me pueden pedir, dado el DFA, que indique cuál es el conjunto de cadenas o el lenguaje que es aceptado por ese DFA. ¿Ok? Entonces espero que quede claro este tema. No sé si hasta este punto tienen alguna inquietud. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a avanzar. Continuando con el tipo de ejercicios que podemos tener respecto de DFAs, de nuevo, tenemos otro ejercicio donde nos pide que diseñemos un DFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto 01, donde todas sus cadenas tengan exactamente longitud 2. En este caso, el DFA que tenemos que aceptar, que tenemos que diseñar, va a ser bastante sencillo. Déjenme ponerles, no la solución, pero sí qué cadenas se tienen que aceptar, ¿no? Entonces, cuando nos piden diseñar un DFA, sí es bueno escribir si es posible, todas las cadenas que debe aceptar, si es que el tamaño del conjunto de cadenas es finito o es pequeño.
O por lo menos, si es que el tamaño es grande o infinito, dibujar algunas cadenas que debería aceptar el DFA. En este caso, las cadenas que tiene que aceptar son 4 y son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Estas son las 4 cadenas que el DFA que tenemos que diseñar tiene que aceptar, porque nos dice de longitud 2. Este tiene 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos y 2 elementos. Por lo tanto, aquí están las 4 cadenas que forman parte del lenguaje que el DFA que tenemos que diseñar tiene que aceptar. Entonces, el diseño aquí va a ser bastante sencillo. Por favor, realícenlo ustedes. Entonces, todavía hay que ver. Bien, entonces vamos a revisar brevemente la solución que podían haber dado para este problema, ¿ok? Entonces, de nuevo, diseñar un DFA involucra dibujar la digráfica que representa el DFA. Siempre vamos a empezar, como ustedes saben, con un estado inicial que vamos a denotarlo como sigma 0, Q0, como ustedes, con la letra que ustedes gusten. Esto no hay ningún problema qué nombre le doy a los estados. Lo importante es la estructura que tiene el grafo. Ok. Entonces, en este caso, tengo que dibujar un DFA que acepte cadenas de longitud 2. Ok, entonces, ¿qué pasa si recibo un 0? Si recibo un 0, deberé pasar a otro estado para poder recibir un nuevo valor. Si recibo un 1, también deberé pasar a un estado para recibir el siguiente valor. Entonces, vamos a poner el estado sigma 1, ¿ok? En este caso, lo que tenemos que ver es si necesito pasar a 2 estados diferentes o al mismo estado si recibo un 0 o un 1. Entonces, tengo que aceptar cadenas de longitud 2 y no importa si recibo un 0 o un 1, tengo que pasar a un siguiente estado donde tengo que recibir otro valor. Entonces, eso me sugiere que aquí yo puedo pasar a este estado sigma 1 sin importar si recibo un 0 o un 1. ¿Ok? Si recibo un 0, paso de sigma 0 a sigma 1. Si recibo un 1, paso de sigma 0 a sigma 1. Y sigma 1, por supuesto, no es un estado de aceptación porque hasta este punto únicamente habría recibido un 0 o un 1. ¿Ok? Luego, estando en sigma 1, ¿ok? Tengo que recibir el siguiente elemento del string, que puede ser un 0 o un 1. Entonces, voy a crear otro estado. Este debe ser un estado de aceptación. ¿Por qué? Porque si recibo un 0 o un 1, ya he recibido los 2 elementos que deben formar parte de los strings, y listo, con esto ya no debería aceptar o ya no debería esperarse por más elementos. Pero claro, las cadenas que pueden ingresar a este DFA pueden tener longitud más de 2. ¿No? Entonces, en este caso, yo necesito también definir qué es lo que va a pasar cuando, estando en sigma 2, reciba más elementos. Entonces, si recibo más elementos, es obvio que no voy a tener cadenas de longitud 2, sino cadenas de longitud 3 o más. Entonces, aquí debo crearme otro estado al que le voy a llamar sigma 3. Este es un estado trampa, ¿ok? Donde en este estado de trampa voy a caer si recibo un 0 o un 1. Es decir, estando en sigma C, cuando estoy en sigma 0 no recibo nada. Cuando paso a sigma 1 he recibido un elemento, puede ser 0 o 1. Cuando llego a sigma 2 he recibido el segundo elemento que puede ser 0 o 1. Pero si recibo 3 o más elementos pasaría a sigma 3 y voy a estar en sigma 3 o debo quedarme en sigma 3 que es un estado trampa, no importa si después recibo un 0 o un 1. Entonces, bueno, en este caso pongo 0 o 1 y este sería el DFA que acepta este lenguaje. Repito, tener en cuenta que cuando dibujan un DFA, por cada estado deben haber flechas por cada valor de entrada. Aquí esta flecha representa en realidad 2 flechas, esta flecha de aquí representa 2 flechas, esta flecha de aquí representa 2 flechas, esta flecha de aquí representa 2 flechas y este sería el DFA. ¿De acuerdo? Ok, entonces, claro, una forma, la pregunta que ustedes se harán es cómo sé si lo que he diseñado está bien o está mal, ¿no? Entonces, tomemos 0, 0 y 1, 0 como entrada. Si recibo 0, 0, empiezo en sigma 0. Si recibo un 0, paso a sigma 1. Y si estoy en sigma 1 y luego recibo un 0, paso a sigma 2, pero sigma 2
es un estado de aceptación, entonces esta cadena sí es aceptada. Si recibo 1, 0, esta otra cadena, empiezo de nuevo en sigma 0. Cuando recibo un 1, avanzo a sigma 1. Cuando estoy en sigma 1 y recibo un 0, avanzo a sigma 2 y sigma 2 es un estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena se acepta. Ahora, ¿qué pasa si se pone una cadena de longitud diferente de 2? Por ejemplo, ¿qué pasa si recibo 0, 0, 0? Si recibo 0, 0, 0, empiezo en sigma 0. Cuando recibo un 0, avanzo a sigma 1. Cuando recibo el segundo 0, llego al estado de aceptación sigma 2. Pero estando en el estado de aceptación, si recibo un 0, avanzo a sigma 3. Y sigma 3 no es un estado de aceptación, por lo tanto, esta cadena no se acepta. ¿Ok? Y finalmente, pues pongamos aquí 1, 0, 1, digamos, a manera de ejemplo. Esta cadena tampoco se va a aceptar. Entonces, si estoy en sigma 0 y recibo un 1, avanzo a sigma 1. Si estoy en sigma 1 y recibo un 0, avanzo a sigma 2, que es un estado de aceptación. Y si estoy en sigma 2 y recibo un 0, avanzo hacia sigma 3 y este no es un estado de aceptación. Entonces, no importa qué es lo que venga aquí, si viene un 0 o un 1, y hay más ceros o más unos, siempre voy a estar en sigma 3, y sigma 3 es un estado trampa, por lo tanto no va a haber forma de aceptar cadenas de longitud diferente de 2. Evidentemente, si tengo una cadena de longitud diferente, si tengo una cadena de longitud 1, me quedaría en sigma 1, y si tengo una cadena de longitud 0, me quedaría en sigma 0. Una cadena de longitud 0 es la cadena vacía o la cadena lambda. Si recibo la cadena vacía, no me muevo del estado inicial y esa cadena tampoco se acepta. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna inquietud de esta parte? Me dicen, por favor. Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta Disculpe, parte de... Sí, dígame. ¿siempre es necesario colocar un estado trampa o se puede omitir? Bueno, el tema de siempre sería para todo caso. Depende. Depende de si es necesario. En estos dos casos hemos visto que sí es necesario. No pude yo haber dejado simplemente sigma 0, sigma 1 y sigma 2, porque el problema es que si hubiese dejado sigma 2 sin ninguna flecha, estaría violando el diseño de un DFA. El diseño de un DFA me dice que por cada estado tengo que poner una flecha por cada valor de entrada. Entonces, eso sí se cumplía para sigma 0 y para sigma 1, pero si no hubiese dibujado este estado trampa, sigma 2 se hubiese quedado sin ninguna flecha que parte de ahí, y eso violaría la definición de DFA. Entonces, eso me fuerza a que ponga este estado sigma 3, del cual salen las dos flechas de sigma 2, pero claro, sigma 3 también es un estado del DFA, por lo tanto necesita también dos flechas, una por 0 y otra por 1, y eso me crea o hace que surja de manera natural el concepto de estado trampa. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, un estado trampa también nos servirá para aquellos casos en donde necesitamos una determinada cadena de inicio o cadena de final. Cuando necesitamos una cadena de inicio y una cadena de final, ¿a qué se refiere con una Sí, o cadena sea, de por inicio? ejemplo, las cadenas que empiecen siempre con 0, 1, 0, por ejemplo. Ahí sería necesario poner un estado de trampa para el caso en que no se cumpla uno de estos, Un uno de estado trampa estos. es una forma, como vimos en el ejemplo anterior, en este caso, el estado trampa en este caso me permitía rechazar algunas cadenas que tenían como, por ejemplo, prefijo cadenas que sí son aceptadas. La cadena 01X tiene como prefijo 01 y 01 sí es aceptado, pero todo lo que haya después o todas las cadenas que tengan algo más después de 01 eran rechazadas, y la forma de rechazarlas era a través de este estado trampa. Lo mismo con el prefijo 1N0. El prefijo 1N0 sí es aceptado, pero 1N0 y algo más no es aceptado, y la forma de decir no es aceptado es con el estado trampa. No podría decirle que es siempre necesario,
¿ok? Ni en qué casos poner, pero en esta situación surge de manera natural el concepto de estado trampa que me permite rechazar algunas cadenas. En este caso estoy rechazando las cadenas que tienen algo después de 0,1 y algo después de 1n0. Aquí estoy rechazando las cadenas, todas las cadenas que tienen, este estado trampa me permite rechazar todas las cadenas que tienen un tamaño de más de 2, es decir, un tamaño de 3, de 4, de 5, de 6, y así hasta más infinito, este estado trampa lo rechaza. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Ok, un caso particular que no pusimos es el de la cadena vacía lambda, ¿ok? Cuando tengo la cadena vacía, el recorrido sería, me quedo simplemente en sigma 0 y obviamente, como este no es un estado de aceptación, esta cadena también se rechaza, ¿ok? Entonces, las cadenas de longitud 0 hemos visto que se rechazan. La cadena de longitud 1 me permitiría quedarme en sigma 1, que tampoco es un estado de aceptación. De longitud 2 se aceptan y de longitud 3, 4, etcétera, también se rechazan. ¿Queda claro entonces en este caso lo que hemos hecho? ¿Sí? Ok. Entonces, repito, cuando ustedes diseñen un DFA, siempre tratan de poner algunos ejemplos que pertenecen al lenguaje y otros que no pertenecen al lenguaje para ver si realmente el diseño está correcto o no, ¿ok? Muy bien, entonces este es el DFA que hemos diseñado, ¿ok? Acá está mejor dibujado que en el caso anterior, por si tienen dudas, ¿ok? Listo, ¿ok? Aquí tenemos otro problema de DFAs. Este problema me lo voy a saltar, ¿ok? Les pido que ustedes lo revisen, pero este problema quedará claramente explicado cuando estudiemos operaciones con DFAs. Por ahora, no, me voy a saltar, repito, pero en definitiva, lo que nos está pidiendo aquí es que diseñemos un DFA que acepte un lenguaje sobre el alfabeto AB, donde todas las cadenas no contengan la subcadena AAB. A diferencia de los DFAs que diseñamos anteriormente, ¿ok? Acá diseñábamos DFAs que sí aceptan ciertas cadenas. Ahora nos están pidiendo o nos están poniendo de manera explícita qué subcadenas o qué cadenas no queremos que acepten. Este DFA debe rechazar toda cadena que contenga, que no contengan, dice, la subcadena AABB. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerle esto en rojo. Entonces, en este caso, diseñar un DFA con estas características de manera directa no es una tarea sencilla. Para casos como estos, en realidad, lo que conviene es primero diseñar un DFA que sí acepte todas las cadenas que contengan la subcadena A a B, y luego con ese DFA que obtengo en este paso, transformar o invertir el DFA. Este es el DFA a propósito que acepta todas las cadenas que contienen la subcadena A a BB. Pero el problema era construir un DFA que no acepte cadenas donde todas sus cadenas que acepte cadenas que no contengan esta subcadena. Entonces, lo que tengo que hacer es invertir siguiendo estos pasos. Transformar el estado final en un estado no final y los estados no finales en estados finales, es decir, este. Este sería el DFA que acepta las palabras, las cadenas, los strings o las oraciones descritas en este problema. Lo que yo les pido de favor que ustedes hagan a modo de repaso es que verifiquen que este DFA acepta cadenas, las cadenas que están indicadas en el punto 1, y que este DFA que está puesto aquí realmente resuelve el problema que está planteado aquí. ¿Ok? Pero repito, el seguir estos pasos, ¿ok? Es algo que lo estudiaremos más adelante cuando veamos justamente operaciones con DFAs. Ok. Para ir terminando esta clase, vamos a hablar de qué significan autómatas equivalentes. Recuerden que antes hablábamos de gramáticas equivalentes. Dos gramáticas eran equivalentes si daban origen al mismo conjunto de strings, es decir, al mismo lenguaje.
De la misma manera que en el caso de las gramáticas, nosotros vamos a decir que dos autómatas de estado finito o dos DFAs, A y A', son equivalentes, ¿ok? Si aceptan las mismas cadenas o si aceptan los mismos lenguajes, ¿ok? Entonces, antes decíamos, déjenme ponerle esto por aquí. Nosotros decíamos, tenemos una gramática 1, tenemos una gramática 2. Si estas gramáticas nos producen el mismo lenguaje, entonces estas gramáticas son equivalentes, ¿ok? Ahora tenemos un autómata A o un DFA y un DFA A' o A' y A. Si estos dos aceptan el mismo conjunto de cadenas, entonces estos autómatas son equivalentes. ¿Okay? Estas dobles flechas que estoy dibujando aquí significa que yo puedo, dado un lenguaje, encontrar su gramática o dada una gramática, encontrar el lenguaje que produce, y esta doble flecha de aquí significa que este G1 es equivalente con este G2 o este autómata A' es equivalente con el autómata A. Entonces, la forma de demostrar que dos autómatas de estado finito determinísticos son equivalentes es demostrar que aceptan exactamente el mismo lenguaje. En este ejemplo tenemos dos autómatas o dos DFAs, un DFA1, ¿ok? Y el DFA2. Y lo que nos pide es que mostremos que estos dos autómatas determinísticos son equivalentes. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el lenguaje que acepta el DFA1, el lenguaje que acepta el DFA2 y en función de ello, pues, encontrar o ver si los lenguajes son exactamente los mismos. ¿Ok? Vamos entonces con el DFA1. Ok, el DFA1, ¿ok? Tiene un estado NA, que es de aceptación, y tiene un estado A, que es de no aceptación. Entonces, el DFA1 acepta un lenguaje donde, por ejemplo, hay la cadena vacía. Si no recibo nada, me quedo en NA, que es un estado de aceptación. ¿Ok? Ahora, si recibo una B, también lo acepta. Si recibo dos Bs, es decir, una cadena con dos Bs, también lo acepta. Si recibo una cadena con tres Bs, lo acepta. ¿Ok? Entonces, también acepta cadenas donde existe una B, tal que en este caso, pongamos aquí, n es mayor o igual que 1. ¿Okay? Entonces, acepta cadenas que contengan solo B. Ahora, ¿qué pasa si recibo una A? Si recibo una A, caigo en el estado A, ¿ok? Y el estado A es un estado trampa del cual no puedo salir. Entonces, el DFA no acepta, el DFA1 no acepta cadenas que empiecen con la A. Ahora, ¿puede aceptar el DFA1 cadenas que empiecen con B y terminen en A? Tampoco, porque cuando tengo una A, me paso al estado trampa. Entonces, estas serían las dos únicas cadenas que son aceptadas por el DFA1. Pero esto tiene una forma de escritura mucho más simple. Entonces, nosotros vamos a decir que el DFA1 acepta un lenguaje Bn tal que n es mayor o igual que 0. Cuando pongo n igual, b a la n con n mayor o igual que 0, también estoy incluyendo la cadena vacía. ¿Ok? Entonces, esto sería lo aceptado por el DFA1. Ahora, pasemos a ver qué acepta el DFA2. El DFA2 acepta. De nuevo, fíjense ustedes que acepta la cadena vacía, porque si no recibo nada, estoy en sigma 0, que es el estado inicial, pero el estado inicial también es un estado de aceptación. Entonces, en este caso, la cadena vacía sí es aceptada por el DFA2. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si recibo una B? Si recibo una B, me quedo en sigma 0. Si recibo una cadena de longitud 2, donde tengo BB, sigo quedándome en sigma 0. Entonces, de nuevo, en este caso, puedo recibir tantas Bs como sean necesarias o como crean convenientes, con n mayor o igual que 1, que esas cadenas sí van a ser aceptadas.
Ahora, ¿qué pasa si recibo una A? Si recibo una A, caería en sigma 1. Si en sigma 1 recibo una A, caigo en sigma 2. Sigma 2 es un estado trampa. Si recibo una A y luego recibo una B, sigo estando en sigma 1. Y de sigma 1 solo me puedo mover a sigma 2. Eso significa que el DFA2 no acepta cadenas que empiezan con A, ni tampoco acepta cadenas que empiezan con un número determinado de Bs, pero que tienen algo más después. Entonces, con eso, de nuevo, el conjunto de cadenas aceptadas por el DFA2 es este que está aquí, y esto se puede escribir de manera compacta diciendo B a la n con n mayor o igual que 0. Entonces, dado que el DFA1 acepta este lenguaje y el DF2 acepta este lenguaje y estos lenguajes son los mismos, entonces DFA1 y DFA2 son equivalentes. Son equivalentes, repito, porque aceptan exactamente el mismo lenguaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Listo. Lo que nos queda pendiente por revisar es implementación práctica de DFAs en MATLAB, en este caso, y también veremos un programa para no dibujar en papel los DFAs, sino dibujarlos en alguna herramienta computacional. Pero eso será materia de la siguiente clase. No sé si hasta este punto de lo que hemos visto ahora tienen alguna inquietud. ¿No? Listo. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de implementación, bueno, más bien dicho, de diseño de DFAs, análisis de DFAs y la relación que existe entre DFAs y lenguajes. ¿Ok? Muchas gracias entonces.